capítulo 30 de la Confesión de Fe. Capítulo 30 de la Confesión. El capítulo que respecta de la cena del Señor. De la cena del Señor. Capítulo 30 de la Confesión. Ya nos está quedando muy poquito para poder concluir este estudio de la Confesión de Fe. Recuerden que tiene 32 capítulos, ya vamos en el capítulo 30. Hoy estudiaremos el párrafo 1. Dice así el capítulo 30, de la cena del Señor. La cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él, y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. Por favor, hermanos, oremos al Señor para que nos permita estudiar para su gloria este capítulo de la confesión. Dios Padre, agradecemos esta oportunidad que nos das también, Señor, de orar, de tener esta reunión de oración congregacional con nuestros hermanos. Y ahora, Padre, de poder estudiar también nuestra confesión de fe. Permítanos, Padre Celestial, poder sacar provecho espiritual para nuestra alma. Denos, Señor, sabiduría, denos entendimiento. Porque confiamos, Señor, que es tu palabra y solo tu palabra, la Biblia, la que ha sido inspirada. El amor de su santo nombre. Le ruego y le suplico que también nos ayude a través de las confesiones de fe, que si bien no son infalibles, sí son una ayuda para poder, Señor, ir comprendiendo esta maravillosa doctrina de la palabra del Señor, para también ir guardando la unidad que debe haber, Señor, en la iglesia, en el vínculo de la paz. Porque sabemos que tenemos un Señor, una fe y un bautismo. Por amor de su precioso y santo nombre, denos sabiduría, Señor, a cada uno de nosotros para comprender con claridad, a través de tu santa palabra, estas verdades esenciales para nosotros como cristianos. Gracias te damos, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hoy estaremos viendo lo que es, como dije anteriormente, el capítulo 30 de la Confesión de Fe, que es la cena del Señor. La cena del Señor. Le voy a pedir, por favor, a mi hermano Ángel que pueda buscar Mateo 26, del 20 al 26. Mateo 26, del 20 al 26. La hermana Yael, por favor. Hechos 2, 41 al 42. Hechos 2, 41 al 42. Hermano Claudio, por favor. Primera de Corintios 11, 17 al 22. Primera de Corintios 11, del 17 al 22. La hermana Joana, por favor. Primera de Corintios 11, 33 al 34. Primera de Corintios 11, del 33 al 34. Hermano Vicente, por favor. Marcos 14, 24 al 25. Marcos 14, del 24 al 25. Por favor. Es Hechos 2, 41 al 42. Como introducción a lo que es este capítulo 30 sobre la cena del Señor, debemos decir que la cena del Señor es practicada por la iglesia. Y es practicada por la iglesia de Cristo porque fue Él quien
la instituyó. ¿Cuáles son las dos ordenanzas que el único legislador de la iglesia, Cristo, estableció? El bautismo y la cena del Señor. Muy bien. Pero si bien la cena del Señor es practicada por la iglesia, ¿has considerado adecuadamente su institución y tu deber respecto a la misma? Consideremos eso. Hemos visto el deber que nosotros tenemos. Y debemos considerar adecuadamente de cómo el Señor lo instituyó y de cómo debe ser llevada a cabo. Es triste ver, amados en el Señor, que si bien la iglesia tiene asumida la práctica de la cena del Señor como una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, o algunas veces se hace sin entendimiento, otras veces practicada sin solemnidad, otras veces practicada solamente como un rito. Y lo que se termina haciendo es despreciar la mesa del Señor. Otra pregunta: ¿estás permitiendo que el descuidar ser miembro de una iglesia local o la lucha irrazonable con la seguridad de la salvación te traicione de manera que peques contra este mandato especial de Cristo? Porque entienda esto es una ordenanza, es un sacramento, es un mandato de Cristo. Es decir, que se realice la cena del Señor es una orden de Cristo. Y una persona que se rehúsa a ser miembro de una iglesia es una persona que está atentando en contra de lo que es la ordenanza de Cristo. Porque ¿cuál es la ordenanza de Cristo? Que los miembros participen de ¿qué cosa? De la cena del Señor. Y si una persona no quiere ser miembro y quiere solamente estar en una iglesia, ¿no está acaso pecando delante de Dios? Porque está haciendo desobediencia a Dios. Así lo mismo una persona que no desea bautizarse, quiere estar en una iglesia pero no desea bautizarse. Es decir, no desea ser miembro. ¿Qué es lo que está pasando con esa persona? Está despreciando las dos órdenes del Señor Jesucristo. ¿Entienden lo grave que es esto? Y lo mismo si nosotros vamos a participar de la cena del Señor y no lo hacemos como Él lo ha establecido, o no lo hacemos con solemnidad, o no lo hacemos correctamente. Porque a veces podríamos hacerlo con tanta solemnidad y tener tanta solemnidad en nuestra mente que podríamos decir: y es que yo soy indigno de tomar de esa copa, soy indigno de tomar de ese pan, entonces yo no lo voy a hacer porque soy tan pecador que no lo merezco. ¿Acaso eso no es tener en poco lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros? Porque ¿a quién vino a librar el Señor? ¿A quién redimió? A pecadores, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, si nosotros venimos a la cena del Señor, es recordar, hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros. ¿Y qué hizo por nosotros? Nos redimió. Entonces, este debe ser un motivo de tristeza o de alegría. La cena del Señor debe ser un motivo de alegría porque Él nos perdonó, Él nos lavó y lo estamos recordando cuando practicamos lo que es la cena del Señor. Por eso una persona que no la practica es una persona que está pecando. Por eso una persona que es excomulgada no puede participar de la mesa del Señor. La mesa del Señor es algo tan importante porque los que no son miembros, cuando ven que los miembros están participando, ellos en sus corazones debiesen experimentar: yo deseo ser un miembro. ¿Me entienden? Yo deseo participar de esa mesa del Señor. En esa mesa del Señor hay un pan que representa el cuerpo de Cristo. Pero ese cuerpo de Cristo también somos los miembros, los cuales también somos llamados por Cristo. En 1 Corintios, ¿cierto? Somos llamados por el apóstol Pablo, quien de manera inspirada dijo: ustedes son el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo tiene muchos miembros. Así, amados en el Señor, no debemos despreciar esta mesa del Señor. Porque en esa mesa nosotros declaramos la unidad, la comunión que tenemos con Cristo, pero también la comunión que tenemos entre los miembros de la iglesia. Si bien hoy en día es lo mismo que a veces pasa con el bautismo.
Te fijas, a veces se van haciendo, pero se va perdiendo lo que es el verdadero significado, lo que verdaderamente eso simboliza, representa. Así un pan que a veces se lo entregan solamente envuelto en un papel alusa. Si bien usted obviamente entiende el trasfondo, pero al ver un solo pan y partir ese pan nos muestra también una unidad a la cual cada uno de nosotros pertenece. ¿Se fija? Esa misma copa, porque una copa también representa esa unidad que tiene el cuerpo de Cristo en uno solo, el cual es Cristo. Entonces es importante que nosotros practiquemos adecuadamente la cena del Señor, de que aquellos que aún no son miembros deseen ser miembros del cuerpo de Cristo. Porque piensen esto, si yo no participo de la cena del Señor, ¿qué es lo que estoy diciendo? No estoy unido a Cristo. ¿Qué es lo que estoy comunicando? Estoy diciendo yo no estoy unido a la iglesia, y eso menos me quiere decir que no estoy unido a Cristo. No estoy en el Evangelio, ¿se fijan? ¿Por qué es tan grave no participar de la cena del Señor? Porque estoy diciendo yo estoy en una posición, estoy fuera de la salvación. ¿Se fijan? Y eso vamos a ir estudiando, pero quiero que consideremos que no son cosas que se realizan por realizarse. Tampoco cuando se está realizando la mesa del Señor se debe andar repartiendo el pan así a los niños así o cualquier persona que no sea un miembro de la iglesia local o un miembro de otra iglesia, porque también nosotros no podemos cerrar la mesa a los que a las demás iglesias, porque recuerden que la iglesia universal es una, pero que sí nosotros debemos asegurarnos de que ellos sean miembros de la iglesia local también. Entonces vamos a la primera parte de este párrafo número 1, el cual nos va a hablar de la institución, es decir, ¿quién instituyó esta ordenanza? Dice, la cena del Señor Jesús fue instituida por Él. ¿Y cuándo la instituyó? La misma noche que fue entregado. Entonces, la misma noche que Cristo fue entregado, ¿Él qué hizo? Instituyó, instauró, ordenó y dijo, la cena del Señor debe ser practicada por la iglesia, por el cuerpo, por los discípulos, por los miembros. 1 Corintios 11, del 23 al 26, un texto muy conocido por nosotros, dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, ¿cuándo? La noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por otro lado tenemos el catolicismo romano o los romanistas, que ellos solamente dan el pan, pero la copa, ¿quién la toma? Solamente el sacerdote. ¿Pero qué dice la palabra? La copa también es para el pueblo. Porque esa fue una institución ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Por favor, hermano. Dice, al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían, dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va según está escrito de él. Pero hay de aquel hombre porque el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera
a ese hombre no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, coman, esto es mi cuerpo. Entonces se fija que esta institución de la cena del Señor, ¿cuándo fue? La misma noche que el Señor fue entregado. Y el que dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Entonces vamos viendo cómo también usted puede ver en Marcos 14, 17 al 22, Lucas 22, 19 al 23, que una y otra vez repite y deja estos testigos tan claros de decir: esta es una ordenanza, este es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo, la noche que Él fue entregado. Porque esta copa también, que está dentro de la cena del Señor, ¿qué representa? Esta es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces Él está mostrando que el antiguo pacto queda atrás y ahora se le da lugar. ¿A qué cosa? Al nuevo pacto, que es en la sangre, es en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La cena del Señor es algo tan precioso que debe ser practicado por la iglesia. Por eso la segunda parte de este párrafo dice: para que se observara en sus iglesias. En algún momento, cuando estudiamos acerca de la iglesia, existe la iglesia católica, que no estoy hablando del romanismo, ¿cierto? Estoy hablando de la iglesia universal. Existe la iglesia universal, pero también existe la iglesia local. ¿Te fijas? La iglesia universal está compuesta por todos aquellos escogidos de Dios. Estamos hablando de la iglesia invisible, de esa iglesia que está compuesta solo por los redimidos. La iglesia visible es la que usted puede ver a las personas que a veces entran. Hay gente que dice: ahí hay una iglesia, ¿se fija que dice? Eso es visible. Pero esta observación, no solamente esta observación debe ser practicada por las iglesias. Es decir, cada iglesia local debe incluir esta ordenanza de Cristo, porque si no, no estamos cumpliendo la ordenanza. Una iglesia que no participa de la cena del Señor no está siendo obediente a ¿quién? A Cristo, que instituyó la noche que fue entregado, de que se observara en sus iglesias esto. Por favor, hermano. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Se fija, amado hermano, cómo la iglesia participa en esta oración. Porque todo aquel que es miembro debe ser, ¿qué debe ser en primer lugar? Bautizado. Si una persona, obviamente, bajo la observancia de los miembros de la iglesia, reconocen a este aspirante a miembro como un miembro de la iglesia, al ver en ellos un testimonio de su fe visible, porque obviamente nosotros no podemos entrar al corazón de las personas, pero sí podemos observar y ver si verdaderamente hay fruto en ellos. Por eso se dice: por sus frutos ustedes los conocerán. Entonces dice: los que habían recibido su palabra, que fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Y qué es lo que hacían? Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Es decir, un miembro de la iglesia puede decir: no, que yo no necesito que alguien me enseñe, yo aprendo en mi casa solo. ¿Puede decir eso? No, porque debe ser enseñable, debe ser una persona enseñable. Pero dice que participaban también en la comunión unos con otros. Es decir, yo no soy cristiano solo, estoy en la comunión, estoy siempre en contacto
por los demás miembros. Y aquí viene una palabra importante. Dice, y al partimiento, ¿de qué cosa? Del pan. Esta palabra partimiento del pan, ¿a qué apunta? A la cena del Señor. Porque se fija lo que se está hablando aquí se está hablando del culto. Se está hablando de la adoración. Y parte de la adoración es la cena del Señor. No es que ellos se ponían a comer así como tomar once, no. Es el partimiento del pan. Se fija que cuando se muestran estos caminantes de Maús, conversan con el Señor, después ellos están en la casa y dicen que partió el pan. ¿Se fija? Siempre se hace esa alusión, partimiento del pan. Este texto en preciso está hablando de la cena del Señor. La cena del Señor es observada por la iglesia, por las iglesias locales. Por favor, siguiente texto. Pero al darles estas instrucciones, no los alaban, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues, en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifieste entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque el comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga, que no tienen casas para comer y beber, o desprecian la iglesia del Señor y avergüenzan a los que nada tienen. ¿Qué les diré? Los alabaré, en esto no los alabaré. Porque yo recibí del Señor. Entonces, si usted se fija, primero en la primera, cuando se habla en el libro de Hechos de esta iglesia ahí que estaba en Jerusalén, se habla del partimiento del pan, se habla de que ellos practican la cena del Señor. Pero ahora hablamos de Corinto. Corinto es una iglesia local, ¿cierto? Porque hay una iglesia local también en Éfeso, hay una iglesia local en Galacia, en las regiones de Galacia, y así en Filipos, ¿cierto? Los filipenses, en Colosas, y así en varios de estos lugares hay una iglesia local. Entonces, no es que ellos tenían que ir a la casa madre, como algunos decían, no sé, como al templo principal y allá tomar la cena del Señor. No, cada iglesia local toma la cena del Señor, porque es una ordenanza de Cristo. Aquí lo estaban tomando, ¿quiénes? Los corintios. Recuerden que en la antigüedad, obviamente siempre había personas adineradas y había personas esclavas también. Entonces el esclavo, no sé, si están a la reunión a cierta hora, ¿usted cree que el esclavo igual que lo mismo que ahora el jefe le pido permiso para ir a la iglesia? No, pues el esclavo obviamente tenía que someterse. Entonces no alcanzaba a llegar a la cena del Señor, y los que tenían más plata, tenían más tiempo, ¿qué es lo que hacían? Tomaban la cena del Señor, pero al final con el vino se empezaban a embriagar. Porque tomaron esto como una comilona. Entonces ellos comían rápido, y cuando llegaban los hermanos más pobres, llegaban y ya no había nada de la cena del Señor, porque ellos ya habían partido. Ya. A eso apunta este texto. Entonces, si uno entiende el simbolismo de la cena del Señor, habla de una unidad, porque estamos unidos ¿a qué? A Cristo, como un cuerpo. Y si estamos unidos como un cuerpo, todos debemos comer de esa cena del Señor. Pero el apóstol Pablo dice, ustedes se están reuniendo como iglesia local, pero no para lo mejor, se están reuniendo para lo peor, porque ustedes, ¿saben lo que están haciendo? Se están dividiendo. Están comiendo uno y se están embriagando, y a los otros no les están dejando nada. Ustedes están despreciando a la iglesia de Dios. Están despreciando al cuerpo de Cristo. Ustedes son un cuerpo. ¿Me fijan? Entonces, en este punto, nuestros hermanos bautistas lo que estaban diciendo aquí, se observa la cena del Señor en la iglesia local. Cada iglesia local debe celebrar lo que es la cena del Señor. Obviamente, oficializada por ministros debidamente ordenados. Siguiente texto, por favor.
Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Entonces se fija si al final la cena del Señor está en unidad, entendiendo con solemnidad de que estamos recordando a Cristo, estamos recordando su sacrificio, estamos recordando lo que Él se ha hecho. Él ha hecho por nosotros. No debe ser confundida la cena del Señor como una comida, como una fiesta, como ir a tomar once, como diríamos nosotros. No es eso. La cena del Señor se toma para recordar. Entonces, si alguien tiene hambre, mejor coma en su casa. Y aquí algunos han sacado estos principios. Si va a haber cena del Señor, no ayune. ¿Se fijan? Porque si no, va a comer la cena del Señor no disfrutándola en el sentido de entendiendo nuestra mente, con nuestro sentido, estar en comunión con los hermanos. No, porque va a estar con ese deseo, ¿me entiendes? Entonces, la cena del Señor es algo que debe tomarse con solemnidad. Debemos esperarnos los unos a los otros, porque si estamos unidos a Cristo, todos debemos comer de ese pueblo. Todos debemos tomar de ese vino que representa la sangre de Cristo. Y no debemos olvidar que Cristo está presente en la cena del Señor. Él está presente, si bien los elementos, ¿cierto? No es como lo que dice la Iglesia Católica, de que los elementos es el verdadero cuerpo y es la verdadera sangre, y ahí está presente Cristo. No, espiritualmente Cristo está con nosotros. Por eso aquellas personas, ¿saben lo que pasa con ellos? Es que ellos estaban reuniéndose para juicio, estando, obviamente, Cristo presente. Ellos estaban esperando a los demás hermanos, estaban haciendo las cosas. Entonces hablemos espiritualmente, Cristo está con nosotros también ahí. Debe ser un momento no de sufrimiento así por dentro, sino que debe ser de agradecimiento y de comunión con nuestros hermanos. La cena del Señor no es algo que se toma como individual, ¿entiendes? Es algo colectivo, lo tomamos como cuerpo de Cristo, como hermanos, como miembros los unos de los otros, como aquellos que estamos unidos a Cristo. Antes que lea el hermano Vicente, va a buscar el texto, por favor, el hermano Ángel. Mateo 26, 27 al 28. Mateo 26, del 27 al 28. Hermana Yael, por favor, Lucas 22, 19, 20. Lucas 22, 19, 20. Hermano Claudio, por favor, Romanos 4, 11. Romanos 4, 11. Hermana Joana, por favor, Juan 6, 29. Juan 6, 29. Ahora sí, por favor, hermano Vicente. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces, ¿hasta cuándo debe ser observada esta cena del Señor? Hasta el fin del mundo. Porque dice: yo no voy a beber el fruto de la vid hasta que venga el Señor. Entonces, nosotros hasta que Él venga, nosotros debemos estar realizando la cena del Señor una y otra vez. Porque dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Esa copa está representando, con ese vino está representando que el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Ese nuevo pacto que donde está profetizado en Jeremías 31 y 31, que dice que en aquellos días el Señor haría un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y es ahí donde empieza a nombrar lo maravilloso de este nuevo pacto en Cristo. El antiguo pacto vivía de sombras, pero el nuevo pacto vive de realidades, hechas ya por quién? Por Cristo, hechas por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto debe ser realizado hasta el fin del mundo, o como dice 1 Corintios 11, 26, hasta que Él venga. Estamos proclamando los beneficios
de esta misericordia del Señor. Por eso los que aún no son miembros deben estar viendo esto y debieran, cuando se está realizando la cena del Señor, debieran eso, yo quiero estar ahí. No solo por un querer, porque Cristo pagó por mis pecados, derramó su preciosa sangre por mí. Y estoy unido a Él. Y también estoy unido a mis hermanos. Deseo ser un miembro de la iglesia. Hoy en día se mira tan liviano esto. Tan liviano. Se fija que las personas, eso me llama la atención, no buscan ser miembros de la iglesia hoy en día. Se conforman con ir a la iglesia, ¿no? Pero eso no es suficiente. ¿Se fija ahora por qué la mesa del Señor no puede quedar abierta a toda la gente que venga, no? Porque si no, ellos no van a ver el sentido y las que están realizando tampoco. Por eso, solo los que deben, y más adelante lo vamos a ver, pero solo los que deben participar de la cena del Señor, ¿quiénes son? Los miembros. Obviamente nacidos de nuevo. Porque si no, estaría comiendo juicio. Estaría comiendo juicio para sí. Bueno, Ángel, por favor, si pudiera juntar un poquitito de la puerta. Ya, entonces, esta cena del Señor debe ser practicada hasta que Él venga. Y debe ser también practicada por la iglesia local. En cuarto lugar, este párrafo 1 dice, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de celebrar la cena del Señor? Para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. Entonces nosotros estamos recordando perpetuamente hasta que Él venga su sacrificio, la manifestación del sacrificio mismo de Cristo en su muerte. Entonces es importante analizar eso. No sé, en algún momento nosotros de dónde proveníamos, la cena del Señor se toma como con sufrimiento, con dolor, así como con amargura, no sé, como eso, como que ahí tendremos que estar recordando los azotes de Cristo, pero entienda, hermano, que la cena del Señor es un recuerdo de su sacrificio. ¿Y qué representa su sacrificio? Nuestra redención. Nuestra redención debiera ser un motivo de alegría, comer ese pan con alegría, porque el Señor dio su cuerpo por nosotros, dio su vida por nosotros, derramó su preciosa sangre por nosotros. Y eso nos hace estar unidos a Él, por gracia, por medio de la fe, y unidos también el uno con el otro. Es una persona que es excomulgada de una iglesia, no participa de la cena del Señor. No puede participar de la cena del Señor. Porque ¿qué es lo que quiere decir? Si no me arrepiento de mi pecado, ¿qué quiere decir eso? ¿Soy verdaderamente cristiano? ¿He nacido de nuevo? ¿Me entienden? Por eso la mesa del Señor, nosotros no creemos en una mesa cerrada. Una mesa cerrada significa que solamente los miembros de la iglesia local pueden. Eso no debe ser porque no somos la única iglesia que existe. Por eso pueden venir hermanos visitantes que son miembros de otras iglesias y ellos pueden participar. Pero nosotros creemos en la mesa restringida. Solo los miembros de las iglesias locales pueden participar. La mesa abierta, ¿cierto? Es que cualquiera, hasta un niño, cualquier persona que venga puede. No. La Biblia habla también que debemos recordar este perpetuo sacrificio que fue realizado una vez y para siempre para la remisión y el pago de nuestros pecados. Por favor, hermano. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes he dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Nótese, amados hermanos, la importancia de esto. Por eso memoria de mí no significa los latigazos que le pegaron al Señor, todas esas cosas, no. En memoria de mí lo que Él hizo por nosotros, ¿me entienden? Recordando lo que Él hizo por nosotros. Entonces, una persona, un miembro de la iglesia que entiende esto, y las demás personas que no son miembros,
¿Qué es lo que desearían? Yo deseo estar unido a Cristo. ¿Se fija? Comunica el Evangelio a esa persona que está afuera, desearía estar ahí. Pero hoy en día, si se deja la mesa abierta, piensa que esto es llegar y llevar, me voy a ir a una iglesia, después me voy y me cambio a otra. Se fija que si uno entiende lo que es la mesa del Señor, también entiende la naturaleza de ser miembro de la iglesia. Porque un miembro de la iglesia, cuando entiende eso, no puede después decir, yo voy a ir a otra iglesia, no me gustó, me voy a ir a la de allá. Es como lo mismo que dijera este brazo, se vaya por otro lado, ¿no entienden? Uno entiende la naturaleza de lo que significa, pueden venir dificultades de uno a otro, pero nosotros estamos unidos a Cristo. Y si Cristo nos perdonó, también nosotros debemos perdonarnos unos a otros. ¿Se nota lo maravilloso que es este perdón en Cristo? Que es comunicado de manera visible a través de nuestros sentidos, como lo era en el tabernáculo. ¿Se acuerdan del tabernáculo? Cuando hacían estas cosas, ellos comían del holocausto, los levitas, obviamente. El sumo sacerdote, ellos comían, olían, toda esa adoración, oían, veían, tocaban. ¿Se acuerdan? Entonces, sus 5 sentidos estaban allí y sus 5 sentidos adoran al Señor. En la cena del Señor es lo mismo, en este recuerdo perpetuo de la manifestación del sacrificio de Cristo en su muerte, es también adorar con los sentidos. Yo no vi el cuerpo de Cristo, pero aquí esto está simbolizando su cuerpo. Y creo que Él espiritualmente está con nosotros. En esta cena, su sangre, yo no la vi cuando fue derramada en la cruz, pero aquí simbólicamente la veo como con mi gusto, ¿cierto? Estoy ahí. Si entendiéramos esto, no tomaríamos la cena del Señor como una carga o como algo, lo voy a hacer, como algo por hacerlo, sino un miembro lo toma porque es la redención que Él le ha dado y comunica a los que no son miembros de que también deben humillarse al Señor, deben suplicarle su salvación. Porque solamente Él da esta salvación soberanamente por gracia. En quinto lugar dice, ¿para qué es la cena del Señor? Para recordar perpetuamente y para la manifestación del sacrificio mismo de su muerte. También para la confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma. Entonces, cuando tomo la cena del Señor y estoy siguiendo la orden del Señor y espiritualmente Él está ahí con nosotros, nosotros también somos participantes de los beneficios. Entonces, por eso le digo, esto no se toma con tristeza, con dolor, se toma con alegría, porque ahora tengo estos beneficios en el Señor. Soy una nueva criatura. El Espíritu Santo está viviendo dentro de mi vida. Me hizo Dios participante de su cuerpo, miembro de la iglesia invisible, pero también de la iglesia local. Me hizo participante de la buena palabra de Dios. Me hizo participante de la disciplina, de la amonestación lo uno a lo otro. Me hizo participante de esto tan maravilloso. Pero hoy en día, cuando una persona no ir a la iglesia, no representa nada. Se dice como nada. No fui, que no podía, no tenía. Pero uno no entiende el trasfondo de lo que significan todas las cosas. Por favor, hermano Blanco. ¿O hermana Yael? Sí, hermano Blanco. En Romanos 4:11. Sí. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin circuncisión, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. Entonces se fija que Abraham también había recibido una señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía. Es decir, había un simbolismo detrás que le aseguraba que esto es así, los beneficios que tenía del Señor. Así la ordenanza de la cena del Señor nos comunica, nos confirma la fe de los creyentes en los beneficios.
que nos da la cruz de Cristo, porque hay tantos beneficios en las cosas del Señor, tan preciosos beneficios que tenemos de Él. Y en la cena del Señor nuestros corazones son confirmados en esta esperanza tan preciosa y viva. Antes que lea a nuestra hermana Joana, por favor, hermano Vicente, Juan 6:35. Juan 6:35. El hermano Ángel, por favor. Juan 6:47 al 58. Juan 6:47 al 58. Hermana Yael, por favor. Primera de Corintios 11:25. Primera de Corintios 11:25. Y por último, el hermano Claudio. Primera de Corintios 10:16 al 11. Primera de Corintios 10:16 al 11. Ahora sí, por favor, mi hermana Joana. Jesús le respondió: esta es la obra de Dios, que crean en Él, en el que ha enviado. Entonces, en tercer lugar, si hay algo que nos da esta cena del Señor, si hay algo que nos es de provecho, es que también es un alimento espiritual y es crecimiento en Él. Por eso dice Juan 6:29, Jesús le respondió: esta es la obra ¿de quién? Esta es la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra? Que crean en el que ha sido enviado, es decir, que nosotros creamos en Cristo. ¿Y eso qué es lo que es para nosotros? Un alimento. Es un alimento para nuestra alma, un alimento para nuestra vida. Por favor, hermano Vicente. Jesús le dijo: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Te fijas cómo se comunica? Es alimento, porque si yo creo en Él, ¿voy a pasar hambre en lo espiritual? ¿Voy a pasar hambre, no? No. Porque dijo, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces, cuando tomamos la cena del Señor, espiritualmente nos estamos alimentando. Nos estamos alimentando de todo lo que por medio de la fe recibimos de su gracia. El apóstol Pablo, ¿sabe cómo lo describe? Como las abundantes riquezas de su gracia. Son riquezas tan preciosas. Porque piense eso, no es que nosotros nos bautizamos y somos miembros y de ahí nunca más pecamos, igual hemos pecado. Pero Cristo nos ha perdonado. ¿Se fijan cómo es una riqueza tan grande? Ese perdón, esa fe en su sacrificio, cómo es un alimento para nosotros. Cómo es también aquello que sacia la sed del sediento. La cena del Señor tiene todas estas cosas tan preciosas para nosotros. Por favor, hermano Ángel. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que en el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces, si pueden ver aquí a través de la Escritura, Él dice: yo soy el pan de vida. Los padres de ellos comieron el maná y se murieron. Pero si ustedes comen de este alimento espiritual, ¿saben lo que tienen? Vida eterna. Entonces, cuando estamos comiendo, tenemos este alimento espiritual. Y no solo eso, sino que también hay crecimiento espiritual. Porque nuestra mirada ya no está en las cosas de este mundo, está en las cosas del Señor. Porque también nuestro enfoque es en lo eterno. El Señor nos ha dado por medio de su sacrificio también la esperanza de su resurrección. Porque en su resurrección, amados hermanos,
nos ha comunicado que Él no solo es hombre, sino también es Dios. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y al ser verdadero Dios, Él tiene el poder aún sobre la muerte. Por eso Cristo también es conocido como el primicias de los que durmieron en Él. Son los primeros frutos. Es decir, si el primer fruto en la resurrección de Cristo es Él, imagínense cómo vienen los demás. Porque eso es lo que comunican los primeros frutos. El primer fruto dice, así va a estar la cosecha. Y cuando Cristo resucitó, Él mostró una cosecha abundante. Entonces quiere decir, lo que viene es grandioso. Y eso también es lo que tienen preparado. Entonces cuando nos alimentamos de Él, cuando, como dice el verso 55 de este mismo capítulo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Los judíos, ¿cierto?, se sorprenden y dicen, ¿cómo es que nos va a dar de comer su carne? Pero se fijan lo que Cristo está mostrando. Su sacrificio es alimento espiritual para nosotros. Porque por medio de la fe, es como que la fe machaca, ¿cierto?, su alimento, y esos alimentos ahora van produciendo nutrición espiritual para nosotros. Porque antes estábamos muertos, pero este alimento, ¿qué nos dio? Nos dio vida. Y nos dio también esa confianza, esa fe, esa esperanza de las maravillosas promesas que tenemos en Él a través de su palabra. Porque si comemos de su carne y bebemos de su sangre, ¿en quién estamos permaneciendo? En Él. Él está permaneciendo en nosotros en Él. Por eso esa unidad, por eso cuando comimos estos elementos, también eso representa esa unidad, porque esos elementos van a ser en lo físico, ¿qué es lo que producen? En nosotros, fuerza, si lo podemos decir así, produce también nutrientes, pero eso es un símbolo de lo que pasa también en nosotros en lo espiritual. Cuando nos alimentamos espiritualmente también vamos creciendo, porque vamos entendiendo con más profundidad lo que este sacrificio significa para nosotros como cuerpo de Cristo. Por eso la cena del Señor no debe ser administrada en una casa en particular, no es que diga el papá, hoy día vamos a hacer cena del Señor entre nosotros, no, porque en la iglesia local, donde estamos miembros, que también representa esa cena del Señor. Y Benjamin Kitch, un bautista del 1700, 1800, por ahí, ellos, por ejemplo, como iglesia local, lo que hacían era cada cena del Señor recordar los votos también. ¿Recuerdan el pacto de membresía? Recordar ese pacto de membresía. Porque también es una forma, como dice aquí en la parte número 7 del párrafo 1, dice, también para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él. Es como renovar nuestros votos. Es como también decir, yo me alimento de Él, pero también me comprometo. Y deseo ser fiel a las obligaciones que Él ha establecido en su palabra. Por favor, hermano Ángel. No, usted leyó, hermano Ángel. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. ¿Se fijan qué es lo que representa la copa? El nuevo pacto. Todo lo que tenemos ahí como compromiso, y el compromiso que el Señor obviamente también ha hecho con nosotros, por gracia, por amor, de darnos todos estos beneficios, pero también en este nuevo pacto también nosotros tenemos responsabilidades. Entonces cuando nosotros estamos tomando esta cena del Señor en esta copa, también estamos recordando no solamente lo que Él hizo con nosotros, sino también cuán responsables soy por los hermanos de Dios. Cuán responsable soy también del crecimiento espiritual de ellos, cuán importante soy también para estar orando por ellos, para estar sometiéndonos los unos a los otros, también para estar sobrellevando uno las cargas de los otros. ¿Sí? Estamos hablando de nuestras obligaciones que tenemos como cristianos. Y el último de este párrafo 1, el último punto dice, y para un vínculo y una prenda de su comunión con Él, y entre ellos, mutuamente. Este
pan y si hay algo que a mí, obviamente hay iglesias que utilizan varias copas, no sé si ha visto que hoy, desde que vino el COVID, como que ahora a todas las personas les da asco, no sé, como que esa sensación me queda, no, que me da asco compartir, que me puede pegar un virus, y hay tanta gente que va separando en cositas. Tienen muchas razones, quizás. A veces son muchos, pero si hay algo de la copa única que transmite es esa unidad, ese vínculo que hay entre todos nosotros. Y si hay algo, ¿por qué el Señor es tan sabio haber colocado el vino? Porque usted sabe que el vino tiene cierto ese grado de alcohol que mata esos virus que puedan quedar ahí. Entonces también es importante ese vínculo que hay entre nosotros, como comiendo de un mismo pan, bebiendo de una misma copa, como una familia en Cristo. Si un mismo padre y su hijo, ¿cierto? A veces pueden estarse tomando vasitos, ¿sí se fija? Como que existe esa unidad, como eso que usted no va a dudar, ¿me entiende? Y eso debiera estar y eso es lo que también representa esa unidad que debe haber entre nosotros. Si vienen en iglesias pequeñas, ¿sí? Como la de nosotros, la sola copa se puede utilizar y es muy vívido lo que vamos viendo, porque cada uno se va pasando la misma copa. En cambio, hoy en día, no sé, lo que hace muchas veces esa parte individual, se fija como que cada uno ahora toma su cena, si bien cuando dan la orden, cada uno la toma individualmente, como que va perdiendo. Es lo mismo que el bautismo, si le tiran un poquito de agua ya como que está faltando, ¿me entiendes? La representación de fuimos sepultados con él, ¿me entiendes? No fuimos solamente por aspersión, así, no fuimos llenos de él. Entonces se van perdiendo estas características a medida que a veces va avanzando, la gente se va poniendo un poco más exquisita. Pero entendamos eso, hermano. Esta Santa Cena es para hacer un vínculo y una prenda de comunión con el Señor. ¿Se acuerda que las prendas en la antigüedad, si usted lo invitaba a una fiesta, la invitación no era una carta, un papel, la invitación era un vestido de boda? Usted va a ir a esta boda, pero yo le paso esta garantía de que usted va a entrar a mi boda. Por eso la palabra del Señor, cuando muestra que una persona llegó y no estaba vestida de boda y que le dijo, ¿usted qué hace aquí? Hácelo de pie y mano y échelo a las tinieblas de afuera. Porque no tiene esa prenda, no tiene esa garantía. Obviamente también cuando tomamos la cena del Señor es como tener esa prenda, es decir, yo estoy unido a Él. Por fe, estoy unido a Él, pero también estoy unido con mis hermanos, comiendo de un solo cuerpo y también es una sangre. Último texto, hermano Claudio. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, pues que el pan es uno. Nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Amén. Entonces, Lutero, por ejemplo, que es una persona que le gusta la palabra, le gusta ahí las palabras, porque obviamente cuando usted entiende el tema de la hermenéutica, igual es importante porque uno le va tomando el sentido a la palabra. No sé, y Lutero en ese sentido le gustaba hacer así, en esas cosas. Obviamente eso le llevó a no entender cosas de la cena del Señor que más adelante lo vamos a ver. Pero aquí dice, la copa de bendición que bendecimos. Está diciendo las copas, está diciendo los vasos, está diciendo la. Singular, ¿cierto? Y aquí es más específico sobre el pan cuando dice, puesto que el pan es uno. Puesto que el pan es uno. Entonces, se fija, si queremos realizarlo ordenadamente, como la palabra lo ha establecido, no, perder los simbolismos a veces nos hace perder de vista cosas importantes. La palabra es clara, es así lo establece y lo deja en claro. De tal manera que dice que la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. Entonces, si la copa se está repartiendo, ¿qué estamos participando? ¿De qué? De su sacrificio. Estamos diciendo somos participantes de un solo sacrificio. Porque Cristo, ¿cuántas veces derramó su sangre?
Una sola vez y para siempre hizo perfectos a sus escogidos. Entonces esa copa representa que una vez bastó para que nos redimiéramos. Y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. El cuerpo de Cristo fue molido, fue partido, por eso partimos ese pan. ¿Me fijan? Porque Él fue molido, Él fue partido para que esa sangre pudiera fluir, para que ese sacrificio pudiese llevarse a cabo. Él fue partido, entonces partimos ese pan y nosotros, cada uno come de ese pan porque nosotros pertenecemos hacia uno, hacia un solo cuerpo, somos un solo cuerpo. Aquí dentro de la iglesia no debe haber un bando de aquí, un bando de aquí. Se fija que a veces se forman grupos, no. Somos un cuerpo, somos uno. Por eso tomamos de una sola copa. Somos uno. Comemos de un solo pan, somos uno, porque estamos unidos a quién. ¿A quién representa esa copa? A Cristo. Espiritualmente, esos elementos, ¿a quién está reflejando? A Cristo. Espiritualmente Él está con nosotros en esta cena tan preciosa. Y para hacer un vínculo de una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. Conclusión. ¿Por quién fue instituida la cena del Señor? El mismo Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue instituida, hermana Joana? La noche antes de que me lleven. Perfecto, la noche que fue entregada. ¿Para quién la hizo? ¿Quién debe participar de esta cena del Señor? Los miembros. Los miembros, es decir, la iglesia. Solamente las iglesias locales pueden participar de la cena del Señor. Sí, ¿cierto? Porque son las iglesias de cada lado. No necesitamos ir a la iglesia madre de todas. No. Cada iglesia local. ¿Hasta cuándo se debe practicar, hermano? Por siempre. Hasta que Él venga. ¿Cuál es el fin de la cena del Señor? Para recordar. Exacto. ¿Qué recordamos, hermano? El sacrificio perpetuo del Señor. Exacto. El sacrificio de Cristo. También, ¿qué es lo que confirma? La unión, ¿cierto? ¿Y qué cosa más? Los beneficios que provienen de Él. ¿Qué más también es esa cena del Señor? ¿Qué es lo que nos da a nosotros? ¿Solamente un simbolismo y listo? ¿O nos da también un alimento espiritual? También es un alimento espiritual para nosotros. Y un crecimiento en Él. ¿Se pueden renovar los votos ahí también? ¿Cierto? Una forma de recortar nuestro compromiso también con el Señor. Sí, ¿cierto? Porque nosotros nos bautizamos, obviamente hicimos el pacto de membresía, pero también nosotros somos frágiles de mente. Volvamos a recordar lo que yo me comprometo, lo que yo me comprometí. Porque no es algo que lo hice ahí, tengo que estarlo constantemente recordando. Nuestras obligaciones que tenemos hacia Él, nuestro compromiso hacia Él y hacia el cuerpo, que estamos todos juntos participando. Nótese que cuando una persona se bautiza sola. Pero cuando ya pasa a ser miembro, ¿qué pasa? Ahora la cena la toman todos los miembros. No puede tomarlo solo por un lado, todos, porque nos unió ya estamos unidos a quién? A Cristo. Y tiene como fin ser un vínculo y una prenda de comunión. Es decir, yo estoy en plena comunión con Cristo. Por eso una persona que no quiere participar de la cena del Señor, ¿qué le está diciendo a su mente? Yo no estoy bien con el Señor. ¿Pero qué le debiéramos decir a esa persona? Ven a la cruz. Deja de creer que tú mismo vas a pagar por tus pecados. Él pagó por ti. Ven a la cruz. Ahí hay perdón. Ven con arrepentimiento. Ven con fe. Ven a su sacrificio. Ven a este evangelio. Porque existe una comunión con Cristo, pero también una comunión mutua en el cuerpo de Cristo. Este es el primer párrafo que estamos estudiando de la cena del Señor. Es tan precioso, de tanto provecho para nuestra alma. Oremos, amados hermanos. Padre, agradecemos por esta dicha que nos da de poder
estudiar acerca de lo maravilloso que es la cena del Señor. ¿Cuántos beneficios hay? ¿Cuánta alegría debe haber en nuestros corazones? Él es tan precioso, Señor. Tu sacrificio es tan precioso. Pero también, Señor, esta ordenanza de la cena del Señor, la cual a través de esa copa y a través de ese pan nos muestra la unidad que tenemos en Cristo. Nos muestra que ese sacrificio es real para nuestras vidas. Que ese sacrificio es por el cual hemos sido perdonados. Gracias le damos, Señor, por este favor inmerecido. Gracias le damos, Señor, por permitirnos ir entendiendo más y más lo maravilloso que son tus ordenanzas. Permítanos, Señor, seguir meditando en esto. Guarde nuestro regreso a nuestro hogar en el nombre de su amado Hijo, o Padre, Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y guarde, mis hermanos, que tengan una buena noche.